Estamos viendo la carta a los Efesios, estamos en la parte final del capítulo 5 y lleva por subtítulo Someteos los unos a los otros. Vamos a leer este pasaje, queridos hermanos, del capítulo 5 en su parte final y vamos a disertarlo con la ayuda y la guía del Espíritu de Dios. Dice así la palabra: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, hermanos. Amén. Bien, amén, queridos hermanos. Bien, fíjense hermanos que esta parte es preciosa, hermanos, porque voy a regresar aquí a los primeros versículos de este pasaje. Bien, hermanos, cuando Pablo está hablando a la iglesia y les dice este versículo 21, hermanos, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el estándar por el cual nosotros nos podemos someter a alguien más, a alguien de nuestro, hermanos, de nuestro cuerpo espiritual que es la iglesia? ¿Cuál es el estándar? Dice Pablo, hermanos, claramente guiado por el Espíritu de Dios, dice que es en el temor de Dios, hermanos. Nosotros no podemos hacer esto, hermanos, si no tenemos el temor de Dios. Yo no me puedo someter a alguien más si en mi corazón no temo a Dios. Alguien no se puede someter a mí si en su corazón no hay temor de Dios. Para que nosotros podamos someternos unos a otros, lo que tiene que haber en nuestro corazón es el temor de Dios. Comencemos por esto, hermanos. El temor a Dios, hermanos, no es un miedo, no es un terror. El temor a Dios es la reverencia a Él, el respeto a Él. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Él mismo dijo, yo seré tratado como santo. ¿Sí, hermanos? Cuando hombres quisieron ofrecer un culto que no había pedido Dios, cuando ellos, hermanos, quisieron acercarse a Dios de una manera que Él no había establecido, Dios los eliminó. Y le dijo a Moisés, mira, esos eran los hijos de Aarón, y le dijo a Moisés, mira, yo seré tratado como santo. Y entonces cuando Aarón vino y quiso investigar qué había pasado con sus hijos, por qué el Señor los había matado, Moisés le explicó eso. El Señor dijo esto, el Señor va a ser tratado como santo. Y Aarón cayó, hermanos, no dijo más, porque sabía perfectamente que Dios es el Señor. Hay que tener una reverencia a Él. Hay que tener, hermanos, ese cuidado
de tratar a nuestro Dios como quien es Él. Él es el Señor Todopoderoso. Él es santo, hermanos. Ese es el temor a Dios, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, si está presente en nuestro corazón, en nuestro interior, que Dios es el Señor, que Dios es santo, que Él es nuestro dueño, hermanos, entonces, en ese temor, en esa reverencia a Él, sí me puedo someter a otra persona. Sí puedo, hermanos, ceder de mi voluntad. Sí puedo someter mi voluntad, hermanos. Sí puedo tener obediencia, porque el estándar de Dios no soy yo, no son mis intereses, no son mis ideas, sino que es el temor que yo tengo al Señor, la reverencia. Yo lo estoy tratando como quien es Él. Él es santo. De modo, hermanos, entonces yo paso a segundo lugar. Yo paso a un lugar irrelevante. ¿Quién es el importante? Es Dios, hermanos. De modo que entonces yo puedo ceder, yo puedo someterme, yo puedo abandonarme para ser dirigido o para, hermanos, colaborar. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Amén, mi hermano. Amén. Entonces, este es el estándar, hermanos. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y comienza entonces Pablo, hermanos, en esta parte del capítulo 5, a hablar de la pareja, a hablar del esposo y la esposa, el matrimonio. Después va a hablar en el capítulo 6, en el mismo tema, hermanos, sobre los hijos y sobre los siervos. Pero en esta parte final del capítulo 5 es referente, hermanos, al esposo y a la esposa. Entonces comienza en el 22 a referirse ya a las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, en el temor del Señor, hermanos, en ese corazón dispuesto, hermanos, a honrar a nuestro Señor, las hermanas, las casadas, estén entonces sujetas a sus maridos, como lo hacen al Señor. Porque el marido, y explica Pablo las razones, hermanos. Dios estableció un diseño perfecto, un orden natural en el cual cada uno, hermanos, se desarrolla plenamente bajo la voluntad del Señor. Dice aquí, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El diseño del matrimonio, hermanos, es el diseño del amor de Cristo con la iglesia. Por eso la mujer está sujeta a su marido, porque la iglesia está sujeta a Cristo. Porque ella es, hermanos, su cuerpo. Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice el 24, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ahora en el 25 se refiere a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Hermanos, se despojó de todo, se humilló, se entregó, hermanos. Él peleó hasta la sangre contra el pecado para ganar a su iglesia. Con su sangre la compró, con su vida que la puso y la volvió a tomar cuando resucitó. Él se entregó por ella. Y así, hermanos, los maridos aman a las esposas bajo la voluntad de Dios, entregándose, muriendo por ellas, hermanos, dando su vida por ellas. Hermanos, esa es la voluntad del Señor. Este es el diseño que Dios dio, hermanos. Este, hermanos, es la manera perfecta en que el hombre y la mujer en el matrimonio encuentran plenitud, porque es el diseño del amor de Cristo con la iglesia. Y el matrimonio, hermanos, lo representa, lo honra de manera, hermanos, que el esposo toma el papel de Cristo y la esposa toma el papel de la iglesia. Pero vean, hermanos, y esto es a donde quiero abundar, hermanos, el versículo 26. Vean cómo dice, hermanos, el versículo 26. Este versículo, guárdenlo por favor en sus corazones. ¿Para qué Dios establece este modelo en el matrimonio como representación del amor de Cristo con la iglesia? Dice ahí que es para santificarla, hermanos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Este es el punto, hermanos, que nos podemos someter los unos a los otros, hermanos, porque Dios quiere santificar a su iglesia, porque Dios la purifica, hermanos, en el lavamiento del agua por la palabra. Y vamos a abundar en eso, hermanos. ¿Cómo es que Dios nos ha purificado? ¿Cómo es que entonces la iglesia sí se puede presentar, hermanos, ante el Señor, como dice los versículos siguientes? Miren, ¿cómo Dios se puede presentar esa iglesia, su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, que no tiene arruga ni cosa semejante, sino que es una iglesia verdaderamente, hermanos, santificada. Es una iglesia sin contaminación. Vamos a ver esa parte, hermanos. Miren, vamos a verlo aquí. ¿Alcanzan a ver esta imagen, hermanos? Vamos a hablar de un temita. Regeneración y renovación. ¿Vamos bien aquí, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, el profeta Ezequiel en el capítulo 36 del versículo 24 al 28. Esta es una promesa que le hace Dios a su pueblo. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vean qué más dice este pasaje de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, cómo la iglesia puede ser santificada, cómo la iglesia puede ser limpiada de toda inmundicia, cómo puede ser libre de toda mancha, de toda arruga, hermanos, porque Dios ha prometido limpiarnos, ha prometido regenerarnos y renovarnos. Vean, hermanos, dice ahí que el Señor finalmente sí nos va a reunir y dice que va a poner sobre nosotros agua limpia para ser limpiados de toda inmundicia y de toda idolatría. Va a poner en nosotros un corazón nuevo, hermanos, un espíritu nuevo. Vamos a dejar de tener ese corazón duro de incredulidad para tener un corazón sensible. ¿Sí, hermanos? Y su espíritu va a estar derramado en nosotros. Vamos a ser llenos de su espíritu para que entonces, ahora sí, hermanos, andemos en los estatutos de Dios, en los preceptos de Dios. Nuestra vida sea una vida llena de la evidencia de que somos limpiados por el Señor, porque ponemos en práctica, ponemos por obra sus mandamientos, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Todo bien hasta aquí? De modo, hermanos, que en esta regeneración que Dios hace y en esta renovación, nosotros sí somos su pueblo y Él es nuestro Ay, para Dios. acá le cierra. Espérame. Amén. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Vamos a continuar. ¿Cómo es que la iglesia es purificada? ¿Cómo es que la iglesia es lavada? Como lo dice Pablo ahí, porque la iglesia es lavada con la palabra. Bien. Aquí está lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Somos limpios por la palabra. Juan capítulo 15 versículos del 1 al 3 dice así, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el lavador. Todo pámpano es la rama, hermanos, el zarcillo. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto y les dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, hermanos, la palabra nos limpia. Cuando nosotros escuchamos la palabra, somos limpiados.
La palabra tiene el efecto, hermanos, de purificar nuestras vidas. Y vean, hermanos, esto es interesante porque Jesús les habla verdades espirituales a sus discípulos a través de cosas comunes, de cosas cotidianas. Él hace uso de las parábolas para enseñarnos esa verdad espiritual. Hace referencia aquí a una vid verdadera. O sea, él está refiriéndose, hermanos, a una planta que da uvas. Dice, yo soy esa planta, mi padre es el labrador de esa vid, de esa planta. Pero dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, todos nosotros, si no estamos llevando fruto, seremos quitados. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel, hermanos, que está en el Señor, que está en Cristo, si lleva fruto, Dios nos limpia para que llevemos más fruto. ¿Y cómo es que somos limpiados para llevar fruto? Con la palabra que está haciendo, hermanos, esa obra en nuestras vidas. La palabra es la que nos lleva a dar fruto, porque somos limpiados con la palabra, hermanos. Nuestra vida es movida a dar fruto, a dar evidencia de que estamos unidos a Jesús. Somos ramas que están unidas a Él, que es la vid verdadera. Hermanos, esto es importante porque cuando Pablo está diciendo es que Él ya nos ha lavado con agua por la palabra, se está refiriendo a todas estas enseñanzas que dice la palabra acerca de que somos purificados, de que somos limpiados, de que somos lavados, porque Dios lo que quiere es verdaderamente santificar a su iglesia. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces vea esto, hermano. Si usted es creyente, si usted ha venido a Cristo, ha venido al Evangelio, si Él es el Señor y Cristo de su vida, hermanos, usted es una rama que está unida a esa vid verdadera. No podemos hacer nada si estamos separados de Él. Así dice el versículo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si nosotros somos esas ramas que están unidas a ese tronco, hermanos, si nosotros somos personas que estamos unidas a Cristo, hermanos, la palabra nos limpia para que en nuestras vidas haya fruto. Bien, hermanos, vamos a continuar. Seguimos hablando de la regeneración y la renovación. Vean lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 3 del versículo 4 en adelante, al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Vean cómo nos salvó Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo es la salvación de Dios? No es por algo que nosotros hayamos hecho. Nuestra justicia, hermanos, dice Isaías 64:6, que es como trapo de inmundicia. Nosotros con nuestras obras no alcanzamos la salvación. No podemos justificarnos con nuestra propia justicia, hermanos. La justicia de Dios que nos aprueba delante de Él es la justicia de Cristo, la obra que Él hizo para redimirnos, hermanos. ¿Y qué lo motivó, hermanos? Dice aquí, su misericordia. Y porque fuimos lavados para regeneración, hermanos, y para renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es ser regenerados y qué es ser renovados, hermanos? Verdaderamente, hermanos, estas dos palabras van íntimamente ligadas. Y es que nuestras vidas, hermanos, que han sido oprimidas por Satanás, que han sido destruidas por el pecado, que hermanos de verdad estaban lejos de Dios, todo eso se comienza a revertir. Por eso nos regeneramos, hermanos. Como cuando hay una parte del cuerpo que está enferma y la obra del sistema inmunológico lo comienza a regenerar, hermanos.
comienza a hacer una obra. Dios está regenerando nuestras vidas. Dios está regenerando, hermanos, todo lo que el diablo y el mundo han hecho, los estragos del pecado, hermanos, Dios está revirtiendo todo eso. Dios está cambiándolo. Dios está, hermanos, deshaciendo las obras del diablo. ¿Y qué es la renovación, hermanos? Que somos hechos nuevos. Somos nuevas criaturas en Él. Para nosotros no hay condenación porque Dios hace nuevas todas las cosas. Es lo que dice Romanos. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen Él, hermanos, por su palabra. La palabra que nos lava es la palabra que nos da vida. Es la palabra que nos trae a salvación. Es la palabra, hermanos, que tiene poder para eliminar de nosotros todo rasgo de pecado. Su control, su dominio sobre nosotros va siendo menguado para que nuestras vidas sean diferentes, para que en nosotros se forme Cristo, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, cuando Dios nos está lavando, hermanos, cuando nos está regenerando y renovando, hermanos, por la obra de ese Espíritu en nosotros, verdaderamente ocurre lo que dice el versículo 7, que con esto, hermanos, nosotros somos justificados, es decir, aprobados delante de Dios por su gracia. Y entonces nos convertimos en herederos de esa esperanza, hermanos, de la vida eterna que Él nos ha dado, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Recibiremos vida para estar en su presencia eternamente. Ya no hay culpa sobre nosotros. Cristo pagó el pecado. Él está quitando el poder del pecado de nosotros, santificándonos para que nos parezcamos cada día más a Él. Y un día, hermanos, si morimos o venimos al Señor, el Señor transformará nuestro cuerpo también. Y entonces no habrá rastro del pecado, hermanos, en nosotros. El pecado desaparecerá por completo de nuestras vidas. Dios está regenerándonos y nos está renovando, hermanos. Eso es ser lavados. Esa es la obra que Dios está haciendo para presentarse una iglesia pura, hermanos, gloriosa, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Vamos a avanzar, mis hermanos. Y también, hermanos, hay un pasaje en Hebreos. Hebreos 10:22 nos dice así: acerquémonos con corazón sincero. ¿A quién? A Dios, hermanos, en plena certidumbre de fe, o sea, con una fe bien arraigada, bien cimentada, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y no sé si se han dado cuenta, hermanos, pero del lado izquierdo, todas estas diapositivas tienen la imagen del sacerdote en el tabernáculo que iba al lavacro y que se lavaba para estar purificado ceremonialmente y entonces poder oficiar, hermanos, el culto, poder oficiar esos sacrificios al Señor, que todos son anuncios de la obra de Cristo. Hermanos, es esto. Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, hermanos, es porque nosotros hemos sido purificados, hermanos, en nuestro corazón de esa mala conciencia y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Así como el sacerdote, hermanos, se lavaba para poder estar limpio delante de Dios, la palabra nos lava. Cristo nos lava. La palabra es lo que indica que somos lavados por la obra de Cristo. Hermanos, también somos lavados en el bautismo, o sea, de manera ceremonial, digámoslo así, como una representación de lo que Cristo hizo. Él murió al pecado y resucitó. Hermanos, nosotros morimos a esa vieja naturaleza y resucitamos a una vida nueva, una vida para agradar a Dios. Entonces, vea lo que dice el versículo 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, es decir, hermanos, que porque nosotros ya fuimos lavados en nuestra conciencia, porque nosotros ya fuimos lavados en nuestro cuerpo, hermanos,
podemos, hermanos, permanecer en nuestra fe sin fluctuar, porque Dios es el que está prometiendo esta salvación. Entonces, hermanos, esto en nosotros, ¿qué tiene que provocar? Buenas obras, hermanos, y amarnos con un corazón sincero, sin fingimiento, y que no dejemos de congregarnos y que, hermanos, pues podamos exhortarnos unos a los otros, porque cada día está más cerca la venida del Señor. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, esto es lo referente, hermanos, a estos versículos iniciales que vimos, hermanos. El 26. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos sometamos unos a otros con este estándar que Dios ha puesto, en el temor de Dios, sabiendo que Él es el Señor, sabiendo que Él es santo, que Él es todopoderoso, nosotros tengamos la devoción, tengamos, hermanos, esa actitud reverente a Él, y entonces cedamos nuestra voluntad. Ya ha hablado del marido, ya ha hablado de la esposa, que ellos representan el amor de Cristo de la iglesia. ¿Con qué objetivo? Con que, hermanos, en este diseño Dios quiere santificar a la iglesia. El matrimonio también tiene que ser así. Dios quiere santificar a su iglesia porque la ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Para que sea una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin ese tipo de cosas. Y como dice aquí, hermanos, el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este también es un diseño que Dios ha dado. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Hermanos, ninguno de nosotros aborrece su cuerpo. Nadie de nosotros está atentando contra su cuerpo. Y quienes están haciendo algo así, hermanos, quienes atentan contra su cuerpo, es porque tienen un problema mental que ya sabemos que es un estado del no creyente, que es consecuencia, hermanos, del problema espiritual. Pero, hermanos, de manera sensata, nadie está odiando su cuerpo para lastimarlo, para causarle daño. Al contrario, como dice el versículo 29, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Aquí sigue haciendo esta analogía, hermanos, del amor del matrimonio de entre el esposo y la esposa, refiriéndose al amor de Cristo con la iglesia. Hermanos, el marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo, porque nadie aborrece su cuerpo, sino que cuidamos nuestro cuerpo, lo sustentamos, lo procuramos. Así es el amor que Dios estableció para el esposo con la esposa, porque así es el amor de Cristo con la iglesia. Él la sustenta, Él la cuida, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que estamos unidos a Él, estamos unidos a Cristo, así como el esposo y la esposa están unidos. Y Pablo entonces refiere, hermanos, a lo que Dios dio desde Génesis, hermanos. Génesis capítulo 2, en los versículos finales de este capítulo, cuando Dios le presenta a Adán, a su esposa Eva, hermanos, Adán, hermanos, se une a ella. Y entonces la palabra nos dice, por esto se unirá, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien, Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. También nosotros, hermanos, espiritualmente estamos unidos a Cristo. Así como la esposa y el esposo están unidos y los dos son uno, nosotros estamos unidos a nuestro Señor y somos uno con Él. Hermanos, ¿dónde está eso, hermanos? Vamos a verlo aquí en la palabra. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, Amén. hermanos. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 17. Y Dios, quien levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder
Se refiere a la resurrección, hermanos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aquí está, hermanos. Nosotros somos miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Habla, hermanos, del adulterio, refiriéndose a un adulterio espiritual. O sea, nosotros no nos podemos separar del Señor para unirnos a alguien más. No, hermanos, sino que nosotros le pertenecemos a Él, estamos unidos a Él. Vea lo que dice el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. La misma situación de Génesis 2. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero vean lo que dice el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros, hermanos, que hemos venido a Cristo por la gracia de Dios, por el Evangelio, nosotros estamos unidos a Él. Somos uno con Él. Por eso cuando Pablo habla, hermanos, de esta analogía del matrimonio, representando el amor de Cristo por la iglesia, hermanos, nosotros estamos unidos a Él. ¿Cuál debe ser nuestro corazón? Pues seguirlo a Él. Y entonces entre nosotros, entre la iglesia, someternos los unos a los otros. Porque si andamos en el temor del Señor, ya no importamos nosotros. El ego ha muerto, hermanos. Mi complacencia, mi interés, el querer yo figurar, el querer imponerme, el egocentrismo ha muerto. Yo estoy unido ya con el Señor, ya morí a mí, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20, hermanos. Entonces, me puedo someter al Señor en ese estándar, en el temor al Señor. Lo voy a tratar como quien es Él. Él es santo, solo tengo que reconocerlo y entonces yo tengo que ceder. Me rindo al señorío de Cristo y lo que tenga yo que hacer, lo tengo que hacer con amor. Y lo hago de buena voluntad, lo hago con el corazón dispuesto, porque reconozco y honro a mi Señor. Ese es el estándar, hermanos. Y en el matrimonio, así es, hermanos. El diseño original que Dios dio está equilibrado y está perfectamente diseñado porque es el amor más puro, es el amor más grande, es el amor, hermanos, eterno de Cristo por la iglesia. Es el amor que representa el matrimonio. De modo, hermanos, que no hay error en ello. Dios ha puesto las cosas así porque es el amor con el que Él ha amado a su pueblo, a su iglesia. Somos uno con Él y Él nos está lavando para presentarnos a nosotros como su novia, su esposa, amada, hermanos, por la eternidad, libre de todo pecado, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Entonces, hermanos, en nuestro día a día, como iglesia, como creyentes, podemos hacer esto. Sometámonos los unos a los otros en amor. Y en cuanto al matrimonio, los que están casados, guarden, hermanos, guarden o guardemos esto. Es para todos, hermanos. Quien está casado, quien está casada, guarde estos mandamientos, porque representan el amor del Señor por su iglesia. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos. Entonces, hasta aquí termina el capítulo 5, hermanos. Pablo seguirá hablando en el mismo tenor de someternos unos a otros, pero ahora traslada la situación a otro punto, para que también, hermanos, en la siguiente semana podamos ver esta parte y después cerremos, hermanos, con la parte final del capítulo 6, que es la armadura de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dejar de proyectar la pantalla. Y le agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, que se haya tomado el tiempo para este aposento. Gracias a todos mis hermanos, nuestra hermana Ale, nuestro hermano Armando,
nuestra hermana Bren Caballero, nuestra hermana Carmen Macedo, nuestra hermana Carmen Moreno, a nuestra querida Dani, a nuestro hermano Imanol desde Oaxaca, a de querida Carlita, nuestro hermano Marco Barrera desde Sultepec, nuestra hermana Luisita, Maru Serrano también, nuestro pastor Mau en Oaxaca, nuestra querida Lore, también Vero Quiroz, gracias, nuestra querida Zuli desde Puebla. Hermanos, gracias a cada uno de ustedes que se ha tomado este tiempo y deseo, hermanos, con todo mi corazón, que sea un tiempo de bendición con el que la palabra nos edifica, con el que el Espíritu Santo está obrando para, hermanos, que nuestras conciencias sean renovadas, que nuestros corazones sean purificados y que de manera que así como Dios puso ese lavacro para representar que Cristo es el que nos lava, nosotros siempre seamos lavados con la palabra. Entonces, hermanos, hasta aquí la exposición de la palabra. Quisiera saber si alguien tiene fórum que nos pueda comentar, hermanos, siempre es de edificación. Entonces, hermanos, cierro el micrófono para escucharlos a ustedes.